Bueno, buenos días a todos. Vayan poniendo su asistencia en el chat, por favor. En un instante comenzamos. Bueno, yo creo que ya estamos listos. Eh, Vamos a comenzar con la sesión número 8 de la materia de filosofía. Nada más que antes de entrar en la materia, vamos a dar una repasada respecto a el trabajo que, por cierto, equivale a la evaluación tipo examen, que es en el día de hoy, que la plataforma del colegio estuvo abierta, bueno, está abierta desde ayer a las 0 horas, bueno, desde hoy a las 0 horas en la noche, y va a estar abierta hasta las 11:59. Entonces, a ese respecto, y para aclarar algunas dudas, bueno, vamos a ver el trabajo que ayer les había yo hablado para que fueran adelantando, pero que hoy es. Tómenle la relevancia y la importancia suficiente considerando que esto equivale al examen, ¿eh? El hecho de no entregarla equivale a no presentarse el día del examen y perder esa oportunidad, y consideren que debido a este proceso de educación a distancia, estos elementos son sumamente importantes de poderse cumplir. Vaya, va su calificación en juego del primer parcial. Estamos todavía con muchas horas por delante para poder hacerlo para aquellos que no lo han hecho aún. Y bueno, recordar que el trabajo, para eso puse la diapositiva, es la plantilla que tiene la plataforma en sí, por eso el diseño. Eh, Tiene por título, o el trabajo va a tener por título, Filosofía Renacentista y sus máximos exponentes. Mencionar en el trabajo qué es la filosofía renacentista, qué sustituye la filosofía renacentista. Acuérdense que sustituye a la filosofía que había prevalecido durante la Edad Media. Durante el Renacimiento aflora o resurge una serie de nuevos pensadores que hacen aportaciones a la ciencia. Hay un auge muy importante en la física, en la astronomía, donde personajes como Copérnico y Galileo pues rompen la ideología que se tenía en ese momento respecto a la existencia de los astros, los movimientos cósmicos. Hay un cambio de paradigma muy importante. Imagínense la sorpresa para la gente cuando en aquellos tiempos les decían, no, ¿sabes qué? Que pues la Tierra es esférica, y entonces la incógnita, bueno, y si es esférica, ¿por qué la gente no termina como que cayéndose? Eh, Tendrían que explicar a través de varios postulados científicos la fuerza de atracción, que es lo que permite mantenernos sobre la superficie, a pesar de vivir en una Tierra esférica. Faltarían un montón de explicaciones, pero el mundo estaba atravesando el cambio de paradigma y no debió ser nada fácil el hecho de que te dijeran que lo que siempre habías creído, pues no era la realidad, ¿no? Y entonces, bueno, esto sucedió durante la filosofía renacentista. Hubo un cambio de paradigma entre el entendimiento de la realidad que se tenía en la época. Va acompañada la época del Renacimiento con otros procesos no precisamente relacionados con las ciencias exactas o la astronomía. También hay manifestaciones muy, muy importantes en el caso del arte. Florencia, en lo que hoy es Italia, se convierte en la capital mundial del conocimiento y del arte. Hay múltiples expresiones artísticas, científicas, pintura, escultura, literatura, además de todas las ciencias que ya conocemos. Hay grandes, es el inicio de grandes avances en la biología, en la química, se desarrollan las humanidades, que también es algo muy importante durante esta etapa, y la palabra humanidades significa realmente, y bueno, que sirve un poco también para entender
¿Cuál es el fundamento de las humanidades? Más allá del nombre del área, no me estoy refiriendo al nombre del área, es la concentración del ser humano en los procesos del ser humano. De ahí el nombre de humanidades. Y ustedes dirán, bueno, entonces antes, ¿en qué estábamos enfocados? Estábamos enfocados en la parte de la Edad Media, en la parte teológica, en la parte religiosa, en la parte no material, no sensible, en la espiritualidad. Todo estaba enfocado en comportarnos de una determinada forma para alcanzar una vez la muerte, esta parte física, una vez que las personas mueren, trascenderían a una mejor vida, a una mejor existencia inmaterial. Esa era la filosofía de aquel tiempo. Todo lo que se hacía estaba relacionado con el respeto a estos principios. Dentro de la religión o fuera de la religión, era parte de la ideología de la época. Nuestra existencia terrenal era efímera. De hecho, siguen siendo los postulados de las principales regiones del mundo, incluso hoy en día. Y de repente, esta filosofía renacentista dice, no, ahora lo más importante, o hay que fijar la atención, o hay que preocuparnos más en nosotros mismos, es decir, en el humano. Por tanto, la filosofía se traslada de la teología a las humanidades. Entonces, las humanidades involucran un punto de vista racional, que se tiene que comprobar, basado en la práctica, eh, busca crear postulados que expliquen la realidad no nada más de la ciencia, sino también de las personas. Y es ahí cuando nace una ciencia que se encarga de hacer este tipo de explicaciones, me refiero a la sociología. Y bueno, esto ocurre durante el Renacimiento. Bueno, todo eso explicado en el trabajo. ¿En qué consistió la filosofía renacentista? ¿A qué sustituye? ¿Cuál es la intención del renacentismo? Involucra a las humanidades, fue influenciada por la Ilustración, estas ideas renovadas eh, que abarcan el ámbito político, el ámbito social, los principios de la Ilustración de igualdad, fraternidad, justicia, involucran la parte del sistema jurídico. Son muchas cosas que ocurren durante la época del Renacimiento. El Renacimiento está enfrascado, englobado o enmarcado en ciertos siglos, pero la realidad es que la filosofía renacentista trascendió incluso más allá de la temporalidad e incluso llegó a ser parte de, esta ideología llegó a ser parte de la llamada revolución científica, que ocurriría un poco después en cuanto a la cronología. Entonces, entre el siglo XVI hasta el XVIII, estas ideas renovadas es que cobran fuerza. A partir del siglo XVIII, sobre todo a mediados, ya dejamos de decir renacimiento, como que ya había pasado de moda el decir que estábamos renaciendo a la tradición de la filosofía clásica. Y entonces ya empezamos a llamarle modernismo o época moderna. Y es ahí donde se eclipsa el Renacimiento, pero no porque se eclipse como fue la Edad Media, sino que le da paso a un nuevo nombre de una nueva ideología que surge después del Renacimiento. Y por eso estas aclaraciones que tendría yo que hacer. Entonces, bueno, esto respecto a la filosofía renacentista y también exponer ahí a los representantes, los más destacados, que entre otros, pues, además de los que en el trayecto hemos estado viendo como Copérnico, como Galileo, como los exponentes de la transferencia entre la ideología tradicional de la religión, me refiero a los protestantes, los de las reformas protestantes, incluyendo el rey de Inglaterra. Hay máximos exponentes también que no deberían de dejar de incluir en el trabajo, como por ejemplo Tomás Moro. Este Tomás Moro es el de Utopía. El creador lo vimos en su momento cuando hablamos acerca de la reforma protestante, concretamente con el rey de Inglaterra, que a él lo decapitan por no estar de acuerdo con que el rey se pueda divorciar, volverse a casar, porque no está permitido en la religión católica y por no estar de acuerdo lo mandan a decapitar. Total que Tomás Moro es el que creó la Utopía, que es una obra literaria
que basa sus postulados en la idea de una sociedad perfecta. Incluso ilustra, gráficamente, ilustra la forma de la isla, que tendría forma de media luna, y esa media luna estaría resguardada y protegida por un faro al centro. Y la gente haría sus acciones del día a día en ese lugar cambiando de rol. Esa sociedad perfecta permitía que las personas tuvieran la capacidad para hoy ser pescador, pero mañana ser político. Y todos tenían el mismo estatus, no había diferenciación social, no había clases sociales y tampoco había diferencias económicas en cuanto a la remuneración que recibían por el trabajo que realizaban. Por lo tanto, no había interés por ser político, porque lo mismo ganabas si eras un pescador. Entonces, la gente estaba enfocada en realizar lo que a cada uno le correspondía de manera adecuada. Estos postulados fueron recogidos más adelante por Carlos Marx para crear su postulado comunista, en donde hablaba de este ideal, de donde la gente fuera una sociedad perfecta y que cada quien hiciera lo que le correspondía y no hubiera diferenciación social y que todos tuvieran el mismo estatus. Y entonces se eliminaría lo que luego Carlos Marx postulaba como lucha de clases sociales. Esto se quedó simplemente en una idea que nunca pudo ser aterrizada. Por eso le llamamos a ese tipo de ideas que tú sabes que no se van a poder cumplir, utopías, porque son inalcanzables, porque nunca se pudo aterrizar realmente el pensamiento de Tomás Moro, cuando menos dentro del comunismo. Sin embargo, sirvió de inspiración para el modelo comunista. Estoy hablando de la utopía de Tomás Moro. Otro también muy importante es Nicolás Maquiavelo, Niccolo Machiavelli. Este Nicolás Maquiavelo lo conocemos por frases como es mejor ser temido que ser amado, el fin justifica los medios. Es una forma de hacerle frente a una realidad social a través de la disciplina, de la imposición, de la fuerza, de la sanción si no haces lo que corresponde. Este modelo sirvió también para llevarlo a la parte política y hubo países que adoptaron la filosofía maquiavélica para sacar adelante los problemas que traían encima. Eh, en épocas no tan lejanas, ya un tanto más modernas, por ejemplo, tenemos el caso de las dictaduras totalitarias en los alrededores de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el nazismo, el estalinismo, donde había mucha disciplina y donde justificaban su actuar bajo la premisa de que es mejor ser temido que ser amado. En el caso mexicano también tenemos la experiencia de Porfirio Díaz, que utilizó la ideología de Nicolás Maquiavelo para pacificar al país. Cuando llega Porfirio Díaz al poder, el país está descompuesto, está roto, está atravesando un proceso que nos había tenido paralizados económicamente, una guerra interna entre liberales y conservadores, la guerra de reforma, las intervenciones extranjeras. Éramos pues como que la piñata del mundo. Y entonces Porfirio Díaz implementa una política a lo Maquiavelo, hablando de este personaje, y logra pacificar al país. Una política férrea donde vale más ser temido que ser amado, al fin justifica los medios. De hecho, Porfirio Díaz decía que él era un mal necesario. Es decir, era un dictador, pero era un dictador porque era necesario en ese momento en nuestro país tener una dictadura, porque no estábamos preparados para la democracia. Y es un poco lo que también decía Tomás Moro en Utopía. La sociedad perfecta se vuelve perfecta porque hay disposición, porque hay preparación, porque la gente quiere ser así. Tú no puedes implementar una forma si la gente no está de acuerdo en seguirla. Y es por eso que fracasaron todos estos modelos. Bueno, esos dos personajes, esos dos exponentes son también muy importantes dentro del contexto del Renacimiento, que son también próximos a analizar aquí en las clases. Entonces, bueno, eso debería de incluir el trabajo de filosofía renacentista y sus máximos exponentes. Les puse que al menos deben de ser 3 representantes, ahora en este momento les dije ya 2, tanto Tomás Moro como Nicolás Maquiavelo, además de los que ya estaban contemplados como Copérnico, como Galileo, ¿sí? Que fueron parte de este proceso también, los de las reformas eh, protestantes, tanto en Francia como en Inglaterra,
que fueron parte también importante de esa transferencia del conocimiento. Las características que debe tener el trabajo es al menos de 3 cuartillas de contenido o de texto. No confundir en poner 3 hojas y cada hoja, por ejemplo, la mitad del espacio esté destinado a imágenes, fotografías. Y entonces el trabajo escrito en realidad sería de 1,25 cuartillas. Debe de ser 3 cuartillas de contenido. Debe de incluir imágenes, debe tener hoja de presentación, deben de incluir fuentes de información, además del enlace que yo les puse, que es un enlace de la UNAM, CCH UNAM, que por cierto, es una invitación para que ahora que estamos en este proceso de educación a distancia puedan reforzar su conocimiento a través de estas páginas que están disponibles por parte de la máxima casa de estudios. Ahora más que nunca abrieron todos sus portales para poder tener acceso a la información desde nivel bachillerato hasta posgrado. Están todas las materias. Ustedes buscan contenidos en UNAM CCH, lo que quieran buscar. Por ejemplo, teoría de la evolución de Darwin, CCH UNAM, y te lleva al sitio. Y están todas las disciplinas de nivel bachillerato y obviamente también las de universidad. Y todo el contenido. Y hay interacción, está interesante que cuando quieran buscar información, busquen esta fuente, que es una fuente validada y confiable. Entonces, bueno, todo esto, bueno, y también es importante lo del formato, cómo lo voy a presentar, debe de ser algo estético. La estética o la presentación también juega un papel importante en la calificación. Y se debe de entregar exclusivamente el día de hoy, porque hoy es el examen. No es examen escrito, pero equivale al examen. Y entonces lo deben de entregar exclusivamente el día de hoy. No se puede entregar a destiempo, a menos que por alguna causa extraordinaria puedan justificar con su coordinadora. Entonces, bueno, ¿por qué hacerle tanto hincapié a esto? Porque es la calificación que equivale al examen. Así que, por favor, dedíquenle el tiempo suficiente para poder ser bien evaluados y poder tener una calificación adecuada para cerrar esta parte del ciclo del primer parcial. Y ya más adelante, para no revolvernos, vamos a hablar acerca de la evaluación del segundo parcial. Por lo pronto, enfóquense en esto exclusivamente. Y ya más adelante hablaremos ya luego de cómo va a ser la evaluación del segundo parcial, que según los cálculos de lo que ha dicho la Secretaría de Educación Pública, el segundo parcial también sería, o se atravesaría en este proceso de educación a distancia. Entonces, a lo mejor ya en el regreso presencial ya sería el periodo final, pero bueno, estamos a la espera de instrucciones por parte de la máxima autoridad. Ahora sí, ya conociendo esto, ya explicado, ¿hay alguna duda respecto a esto, a este trabajo? Ayer me preguntaban si, ¿por qué no se podía conectar el enlace de recursos a no, perdón, no estaba funcionando el hipervínculo entre la imagen de la sección de recursos y la información de SSH UNAM. Ya lo chequeé ayer también y ya está activado, sí, sí se puede ya. ¿Hay alguna duda al respecto con lo de la tarea, con lo del trabajo este que equivale al examen? ¿Todo bien? Yo nada más quiero preguntar si puedo mandar como el link en un archivo de Word y ya. Sí, ¿quién habla? Majo. Ah, ya te vi. Bueno, ya vi tu, tu nombre. Sí, sí, No. sí. El formato es como tú quieras, libre. Ah, ok. El que más se acomoden. Obviamente, si estamos considerando darle también peso a la presentación, pues en el formato que ustedes mejor crean manejarse. Acuérdense que Ok. es trabajo en la plataforma y ahí pues es diferente al de Drive, que sí tiene que ser convertido forzosamente a PDF. Entonces, bueno, ¿ninguna otra duda más? ¿Quedó resuelto, Majo? Sí, sí, sí. Gracias. Ok. Ahora sí, hablando de la sesión número... Oiga, oiga, sí tengo una duda A ver, respecto del trabajo. a ver. Ahí menciona que mi extensión mínima de 3 Jesús, cuartillas. dejó de escucharse bien. Al principio te ¿Ya? escuchaste bien. Ahí ya, dime. Ahí dice extensión mínima de 3 cartillas, bueno, cuartillas supongo, de Sí, sí, contenido o sí, perdón, texto. cuartillas. Se refiere a que a que son 3 páginas. Ajá, 3 hojas. Y de esas hojas puede haber texto e imágenes. Sí, nada, es que no abusar de las imágenes porque entonces estarías como haciendo trampa para cumplir el requisito mínimo de 3 cuartillas. Estamos hablando de 3 cuartillas de contenido, pues. Ah, ok, gracias. O sea, incluso puedes hacer 3 y contener 3 imágenes, una imagen pequeñita por cada hoja y está bien.
El problema es que luego utilizan una hoja completa, una portada completa con 2 imágenes grandes y ya entonces ya te estás volando una hoja de contenido. A eso me refiero con que hay que tener cuidado. Bueno, ya si no hay más dudas, nos pasamos a la sesión del día de hoy. El tema anterior había sido el racionalismo de René Descartes, ¿no? La forma de pensar de René Descartes que tenía mucho que ver con la integración del moderno método científico. Hizo aportes muy importantes al método científico. Hablamos acerca de la duda cartesiana, que es lo que se tenían que llevar como que parte de su formación ideológica dentro de la filosofía, que siempre hay que tener dudas respecto a todas las cosas, ¿no? Que siempre hay que dudar de cualquier situación y que entre más dudas puedas generar, hay que verlo como una especie de ser precavido para evitar que algo nos ocurra y que no estemos preparados para poderlo enfrentar adecuadamente. Entonces, bueno, eso vimos la anterior sesión, estaba basado en el racionalismo de René Descartes. Ahora, la antítesis o la contraparte del racionalismo es el empirismo. Aquí tenemos como máximos exponentes a Luke y a Hume. Ellos tienen una idea diferente a la de René Descartes. Ellos piensan que la mejor forma de enfrentar el conocimiento es a través de la experiencia. Y eso es lo que vamos a ver hoy a detalle. Los trabajos el trabajo que tiene que ver con la clase, como si fuera una firma dentro del salón de clase, no es tanto que sea tarea, es esta parte de acá, que son las notas de la clase, de lo que se va a exponer, elaboración de un cuadro sinóptico para diferenciar las ideas de Luke y de Hume, utilizando como fuente de información el libro entre la página 100 y 106. Esto sería la actividad como si estuviéramos dentro del salón de clase, no es que sea tarea, pues, y van a tener de límite para poder entregarla hasta el viernes, ¿no? Hasta el último hora y minuto del día viernes, para que puedan dedicarle tiempo al trabajo de hoy, de esta materia, y los trabajos de otras materias que tengan que entregar y que se les vaya a evaluar durante esta semana. Entonces, bueno, eso es el trabajo, no hay actividad dentro del libro, es más bien utilizar el libro como fuente de información para poder hacer un cuadro sinóptico entre las ideas de Luke y Hume. Y bueno, ya sabiendo esto, a ver si nos pasamos a esto de acá. Eh, Recordarles esta parte, miren, esta segunda viñeta de la foto tamaño infantil con el perfil del colegio, siguen la mayoría teniendo una fotografía diferente y acuérdense que se está pidiendo que sea esta foto institucional para eh, una mayor formalidad de este proceso de educación a distancia. Y de ahí lo demás, pues todo bien, ¿no? También tener cuidado con esto de estar a tiempo a la hora de entrada. Hoy vi incluso que le estuve dando a admitir a muchos después de tiempo, pero vi que ya se habían inscrito y supongo que Internet de alguna manera los saca. Ahí no hay problema. El problema es porque ya se sale de su actuar, es una circunstancia. Pero bueno, hay que tratar de evitar entrar después. Y de ahí todo lo demás, ya lo saben, ¿no? Tener orden, respeto con las clases, entregar las actividades tal cual se piden, estar pendiente de la plataforma y sobre todo en este momento, estar pendiente de las evaluaciones para cerrar el ciclo del primer parcial. Entonces, ya sabiendo esto, ahora sí, nos vamos con la clase. Esta es en la plataforma, esta es la plantilla que está en la sección de recursos, que si le dan clic, te lleva a la página de CCH UNAM para poder hacer el trabajo. Les quise poner esto nada más para que sepan que es esta plantilla que trae la imagen de estos personajes las que te llevan a la información para realizar el trabajo, junto con la información de, obviamente, del libro, la libreta y alguna fuente que ustedes quieran agregar, nada más la agregan en fuentes de información. Hablando ya concretamente del empirismo, nos interesa analizar estas dos plantillas. Aquí ya empezamos a tomar notas acerca de qué es el empirismo. La primera imagen, fíjense, la voy a ampliar, representa los sentidos. Y es que una buena parte del empirismo basa sus principales postulados en la
utilización de los sentidos para poder comprender y entender e interactuar con la realidad. Los sentidos juegan una parte muy importante. Bueno, aquí mencionan 5 sentidos. En algún momento, en alguna materia, en algún contenido, hablamos que oficialmente hoy en día ya se consideran 7 sentidos, además de los 5 tradicionales. Es el sentido vestibular, que está en el oído interno, que tiene que ver con equilibrio, ubicación, eso que nos hace ser muy exactos en nuestros movimientos, grandes deportistas, o por el contrario, ¿no? Personas que queremos pasar entre dos bancas y siempre nos tropezamos o chocamos o algo así, ¿no? Ese es el sistema vestibular. Y el otro es el sistema sinestésico con C. El sinestésico es el tener los 6 sentidos alerta y es lo que nos hace reaccionar de una mejor forma. Es lo que en antaño les decíamos sexto sentido, ¿no? Que sobre todo lo tenían más sensible las mujeres que los hombres. Es decir, que estaban más atentas a prestar atención a la realidad total, mientras que los hombres eh, no es una regla, pero bueno, estamos como que más concentrados en una monotarea. Y es la forma en cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? No tiene nada que ver allá con tendencias ni con cosas de género. Entonces, bueno, el empirismo entonces basa su tesis en la experiencia sensible. Sensibles viene de sentidos. No tiene que ver con la parte esta de emoción, porque luego solemos confundir el término de sensible con cuando decimos, ay, estás sensible. Queremos dar a entender que estás como que sentimental o emocional, y está mal empleado el término, ¿no? Porque ser sensible significa hacer uso de los sentidos, cualquiera que sea de cualquiera de estos, ¿no? Entonces, el empirismo basa mucho de su tesis en el uso de los sentidos, y la siguiente imagen tiene la intención de darles a entender que el empirismo basa el segundo concepto importante que basa su teoría, el empirismo, es en la práctica, es en la experiencia, y por eso la imagen de un laboratorio haciendo una práctica en química, y por eso los elementos que pueden observar aquí, porque para los empiristas nada vale si no se experimenta, si no hay una vivencia. La experiencia y el conocimiento son el fruto de interactuar con el objeto que se quiere estudiar, con la situación que se quiere estudiar. En ese sentido, y saliéndonos ya de esta diapositiva para ustedes, en ese sentido, cada uno de ustedes, bueno, de todos, de nosotros, mañana, pasado, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 5 años, seremos o deberíamos de ser mejores personas, con mayor conocimiento, con mayor entendimiento de la realidad, con mayor capacidad de respuesta, puesto que tenemos mayor experiencia. No es una casualidad que se diga que la gente, conforme pasan los años, adquiere experiencia, deja de cometer ciertos errores porque ya aprendió de ellos, porque no queremos pasar por una situación similar, parecida, porque ya tuve una consecuencia, porque ya aprendí de lo vivido, porque ya sé que si me voy por ese camino, esa piedra me va a hacer tropezar, así que mejor me voy por este otro camino. Entonces, la experiencia no nada más se refiere concretamente a la experiencia en un laboratorio, hablando de ciencia. El empirismo también involucra en la vida real, ya en la puesta en práctica en su mundo, en la realidad del mundo, tiene que ver con que la gente aprende a través de la experiencia. Y ahí nos vamos a ir a otra cosa. Es que hay 2 tipos de experiencia, o 2 tipos de empirismo. Esto es importante que tomen nota. Hay un tipo de empirismo que es idealista. En este tipo de empirismo idealista, los pensadores de esta ideología creen que aprendemos porque tomé conciencia de la realidad. Por eso se le llama empirismo idealista, de ideas. Aprendes porque tomas conciencia de las cosas, porque ya sabes que va a haber una consecuencia por hacer o no hacer tal situación. Ese tipo de pensamiento que me lleva a decir, ah, no, esto no voy a hacer porque ya sé que va a pasar esto otro, se le llama empirismo idealista. Siempre paso por un caminito y siempre me pego con una protección que hay en esa casa.
cuando voy camino a la escuela. Vivo a 2 cuadras de la escuela y cuando voy para allá luego me pego, es una protección de un clima, en un ejemplo. Bueno, el siguiente día, a lo mejor me vuelve a suceder porque se aprende con repeticiones, pero después de 2, 3, 4 veces que me llegue a pasar, no me va a volver a pasar porque ya tomé conciencia de que eso me puede dañar. Ese tipo de aprendizajes que se da con la experiencia y que luego lo llevo a la razón para que yo diga, no, 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 esto no lo voy a hacer porque me va a pasar tal cosa. O como cuando no podemos comer, por ejemplo, picante porque nos hace daño en el estómago. Entonces, de repente es una comida deliciosa y una salsa ahí deliciosa. Imagínense una salsa de guacamole, no sé, la que les gusta a ustedes. Y estoy a punto de echarle, pero luego digo, no, porque luego voy a estar muriendo de dolor de estómago y voy a necesitar tomar algo y mejor no lo quiero hacer. Bueno, eso es empirismo idealista. Es decir, previas experiencias me hacen tomar conciencia de la realidad. Entonces, a este proceso de empirismo se le llama empirismo idealista. Hay otro tipo de empirismo. Este empirismo se llama empirismo materialista. Es el segundo. El empirismo materialista habla de que la experiencia la vamos a obtener gracias a la sensibilidad, a los sentidos, y no hay un proceso mental. Es decir, es una reacción autónoma, sin que tome conciencia, nada más de repente voy a actuar así por las repeticiones y la experiencia. Para los que hacen deporte, para los que hacen danza, para los que bailan, para los que van al gimnasio, el hecho de que repitas una y otra y otra y otra y otra vez algo hace que tu cuerpo, tus músculos, tus ojos, dependiendo de lo que estemos hablando, de qué tipo de sentido, empieza a generar algo que se llama memoria muscular. Esa memoria muscular te hace actuar casi en automático. Para los que practican artes marciales, por ejemplo, te ponen que hagas una guardia con los 2 brazos al frente y lo haces tanto, haces tantas repeticiones, practicas tanto, adquieres tanta experiencia a través de ese sentido que luego en automático vas a reaccionar así. A ese tipo de experiencia, donde no involucra la parte mental o racional o la conciencia, se le llama experiencia sensible. Sensible o materialista. Se nota o se da sobre todo en la parte esta de situaciones como el baile, como en el caso del fútbol, como en el caso de algún deporte de contacto, como en el caso de los que hacen gimnasio, los que hacen algún número musical, los que bailan. A ese tipo de experiencia lograda con repeticiones, con práctica, se le llama idealismo, perdón, empirismo idealista, materialista, perdón. Entonces ya quedamos que el empirismo se divide en 2, en el empirismo idealista, en donde yo tomo conciencia de la realidad. ¿Ese quién lo dijo? David Hume, el nombre que está aquí. Eso como nota. El que postuló el tipo de empirismo idealista es David Hume, este de aquí. Y el que creó el idealismo materialista, que el cuerpo o los sentidos reaccionan de manera automática como consecuencia de las experiencias ya vistas previamente, ese fue John Locke, este de acá. Que por cierto, estas imágenes son de ellos dos. Este de aquí es John Locke, primero, y este de acá es David Hume. Entonces repetimos, Hume es el creador del empirismo idealista y Locke es el creador del empirismo materialista. Entonces, bueno, eso es el empirismo y estos son sus representantes. Voy a pasar a la siguiente. El empirismo en general, más allá que sea idealista o materialista, va a negar la verdad absoluta. La verdad se va construyendo con la experiencia, con la vivencia y además está en constante reconstrucción, es decir, se crean y se destruyen paradigmas, se crean y se destruyen percepciones. Hoy para mí la realidad y la vida es esta, pero con el paso de los años y la experiencia no niego la oportunidad de que pueda tener una ideología diferente. Por ejemplo, mis gustos por algún deporte hoy son estos, mis gustos por la música hoy son estos, mi gusto por la lectura hoy son estos, mis materias preferidas o favoritas son estas,
pero estoy abierto porque así va a ser que con el paso de los años, con la experiencia, esos gustos muten, cambien, tengamos una ideología, una forma de pensar diferente. Y eso es uno de los principios del empirismo, que debes de estar abierto a la idea de que no hay verdades absolutas, que las verdades se van construyendo. Toda verdad debe de ser puesta a prueba. Además, no hay nada concreto ni real hasta que no se haya demostrado a través de la experimentación. Por eso es que el empirismo es parte del método científico, concretamente en la parte de experimentación y comprobación. Y se refuerza con la parte racionalista de, por ejemplo, construcción de la hipótesis, en donde ahí sí es racionalismo, es la idea de cómo voy a solucionar el problema. Y luego lo pongo en práctica a través del empirismo o la experiencia. Entonces, bueno, esto también es un postulado importante del empirismo. En este cuadro comparativo podemos apreciar y ver la diferenciación entre lo que es el empirismo y lo que es el racionalismo. Esto de acá, que al final de cuentas esto con palabras diferentes, más o menos, ya hablamos, incluso con los personajes, y del empirismo, que fue lo del día de hoy, es esta parte de acá. Les doy chance de que puedan tomar nota de esto unos segundos. Acuérdense que depende del dispositivo que estén manejando. Acuérdense de la captura de pantalla, acuérdense de fotografías. Así como luego en el salón hay alumnos que están a la lejanía y que luego no logran distinguir y se paran y le toman una fotografía y así, bueno, es un poco también esta parte de poder utilizar los recursos que tienen a su alcance. Bueno, voy a pasar a otra cosa porque ya estamos a punto de acabar. Un poco más de un minuto y acabamos. Oiga, profe, Sí. soy Sí, yo, hola. César. Ajá, dime. Oye, ¿el imperialismo idealista era de quién? Empirismo idealista. Ajá, ¿de quién era? ¿Quién lo postuló? David Hume. Y el otro, el materialista, John Locke, ¿no? Así mero. Así es. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es para la diferenciación. Estos dos postulados, y con esto voy a cerrar, de a priori y a posteriori, son palabras en latín que significa antes de y después de. Antes de viene primero la parte racional, la parte mental, y a posteriori viene la experimentación. Yo tengo la idea de solucionar tal problema con tal cosa, eso es a priori. Y luego lo pongo en práctica, lo pongo a prueba, eso es a posteriori. Entonces, nada más entender que el conocimiento se maneja en dos sentidos, lo que hay antes, que es la idea, y lo que hay después, que es la experimentación, la práctica para llegar a un resultado. Esos son los términos